Todo esfuerzo por comprender la historia del ser es ciego si no se comprende la historia del pensamiento en su conjunto. Y a su vez, toda historia del pensar es vacía si no se la comprende como historia del ser. Einar Monroy. Hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. Hoy nos toca hablar sobre Anaximandro, el filósofo del infinito, lo ilimitado o lo indeterminado. Este sabio griego es un hito en el pensamiento occidental, ya que su filosofía implica de una u otra forma un nuevo paso para la construcción del pensamiento griego clásico. Sus aportes fueron importantes en diversas disciplinas, e incluso se cree que fue el precursor de algunas, como lo es el caso de la geografía. En la actualidad y desde hace algunas décadas se postula que este pensador griego representa un punto de inflexión en la transición del pensamiento mitológico a un pensamiento racional y más científico. De hecho, mientras más investigaba a este filósofo antiguo, fui descubriendo que muchos pensadores lo han rescatado y reinterpretado de las más diversas maneras, porque sus planteamientos resultan ser realmente muy interesantes, y como dijo Plinio en su Historia Natural, Anaximandro abrió las puertas de la naturaleza. Pero no alarguemos más esta introducción y adentrémonos en la historia. Para poder reconstruir y entender las ideas de este filósofo, es importante remontarnos 2 décadas antes de su llegada a este mundo, ya que por esos años nacería uno de los personajes que, junto a Tales de Mileto, de quien ya hablamos en un video anterior, sería una de las inspiraciones para su filosofía. A aquel a quien nos referimos fue otro de los 7 sabios de Grecia, nada más ni nada menos que Ferécides de Ciro. Si bien este antiguo pensador griego no es muy conocido, habría tenido una influencia muy grande en un joven Anaximandro, siendo aproximadamente Ferécides entre 10 a 20 años mayor. ¿Cuál es el legado que dejó Ferécides en Anaximandro? Para responder a esto debemos hablar de alguna u otra forma del pensamiento de este autor clásico. Ferécides nace en el 620 a.C. aproximadamente. Su pensamiento suele ser catalogado como teológico más que filosófico, porque se centra en una racionalización del panteón griego de divinidades. Esto nos advierte que en la época cuando vivieron tanto Tales como Ferécides, todavía el pensamiento griego estaba altamente influenciado por la cosmología y cosmogonía mitológica. Y tan solo recién se comenzaban a dar los primeros pasos hacia un entendimiento racional de la naturaleza y de sus orígenes. El otro hecho relevante sobre este sabio griego es que fue uno de los primeros pensadores en escribir en prosa. Y, aunque esto no parezca relevante, hay que destacar que la cultura griega, al menos hasta el siglo III a.C., era una cultura fuertemente arraigada en la tradición oral. La escritura entre los griegos no era algo muy bien valorado, al menos en el tiempo en el que vivieron tanto Anaximandro como Ferécides. ¡Buah, qué buenos los gráficos! ¡Hostia, qué buenos! ¡Qué buenos! ¡Dios, qué buenos los gráficos! ¡Sí! ¡Calidad 4K! ¡Mira esa weá, hermano! El hecho de que estos pensadores hayan coincidido en vida puede explicar por qué Anaximandro habría decidido dejar una constancia escrita de su pensamiento, como relatan historiadores antiguos. De hecho, se dice que Ferécides le habría confiado a Tales su obra escrita una vez éste hubiese muerto. Sin embargo, Tales se habría negado, menospreciando el valor de la escritura y elevando el de la tradición oral, por medio de la discusión con otros y la experiencia directa del mundo. Aunque este relato es considerado apócrifo, lo que quiere decir que se duda fuertemente de su veracidad, sí consigue mostrarnos cómo en la antigüedad realmente la escritura no era muy bien comprendida y no se entendían todavía sus potencialidades. Sin embargo, hoy en día, como podemos apreciar, la escritura es fundamental básicamente para todo, en términos de que resguarda el conocimiento. También un dato curioso es que hoy todavía se puede visitar la cueva
de Ferécides en Ciro, ya que ahí se cuenta que era donde él dictaba sus clases a quienes querían escucharlo o simplemente compartía su pensamiento. Anaximandro nace en el año 610 o 609 a.C. Su padre fue Praxiades de Mileto. Que suenan bacán los nombres griegos. Bueno, lamentablemente no nos ha llegado ninguna información acerca de su origen materno. Finalmente se estima que Anaximandro fallece entre los años 546 y 548 a.C. Su biografía contiene algunos datos que son bastante interesantes. Se dice que este pensador lideró la colonización de Mileto a Apolonia. También que a los espartanos les recomendó que abandonaran sus hogares y que con sus armas se resguardaran en la campiña, ya que según su parecer se acercaba un terremoto. Se cuenta que efectivamente tiempo después la ciudad se derrumbó completamente y que al monte Taygeto se le desplomó su cumbre. Según opiniones de sus compatriotas, Anaximandro habría tenido un carácter bastante particular, ya que por una parte se expresaba de forma muy vanidosa y reflejaba una personalidad bastante extraña, vistiendo atuendos extravagantes y con cierto lujo, pero por otra parte se decía que su visión del mundo era particularmente trágica, aunque difícilmente podemos saber hoy si es que aquellas visiones de él realmente reflejan cómo él vivió su vida. Por último, se relata una anécdota sumamente importante, donde al ir cantando por la ciudad, en general los niños lamentablemente se burlaban de lo mal que cantaba. Ante esto, Anaximandro, sin una gota de preocupación y con un increíble espíritu de superación, habría dicho: es necesario cantar mejor para los muchachos. No sabemos si lo consiguió, pero sin duda es una hermosa historia de autosuperación. Ahora pasemos a lo importante, su filosofía y sus contribuciones a la historia del pensamiento. Recordemos, en primer lugar, que Anaximandro fue el primero de los griegos en dejar registro escrito de sus pensamientos acerca de las propiedades y fundamentos de la naturaleza, aunque lamentablemente estos escritos se hayan perdido. Este pensador, en primer lugar, realizó un gran aporte a las ciencias, en tanto fue de alguna manera el primer geógrafo de la antigüedad. Luego, otro de sus compatriotas, Hecateo, continuaría su trabajo perfeccionando esta disciplina. La filosofía de Anaximandro es una sofisticación de lo que planteó Tales, ya que su arjé o primer principio, que por cierto se dice que él habría sido quien acuñó este concepto de primer principio de la naturaleza, nos presenta algo más conceptual, no tan material, como lo es el agua o los demás elementos. Los antiguos lo describían de la siguiente manera. De entre los que dicen que el principio es uno, en movimiento e infinito, Anaximandro, hijo de Praxiades, y sucesor de Tales de Mileto, dijo que el principio y elemento de las cosas existentes es lo apeiron, siendo el primero en introducir este nombre de principio. Dice que este no es ni el agua ni ninguno de los llamados elementos, sino una naturaleza distinta e indeterminada, de la cual llegan a ser los cielos y todos los mundos dentro de ellos, desde los cuales hay generación para las cosas que son, y en ellos tiene su destrucción según lo que debe ser. En efecto, ellas expían y reparan la injusticia recíprocamente según la disposición del tiempo, diciendo así estas cosas de manera bastante poética. Bueno, lo primero que es obvio preguntarse es ¿qué rayos significa apeiron? ¿Nani? Bueno, etimológicamente, apeiron es una palabra compuesta por a y peras. La alfa al comienzo de una palabra para los griegos suele implicar el prefijo sin y tiene el significado de privar lo que le sigue. Y por su parte, peras significa e implica la idea de final o de límite. Por tanto, si juntamos la alfa privativa y la palabra peras, lo que obtenemos es un sustantivo neutro que viene a significar lo infinito o lo ilimitado, to apeiron.
Otra cosa que hay que tener en cuenta es la descripción de aquello que Anaximandro llamó principio, ya que según los doxógrafos, las características de este son que es uno, esto quiere decir que de esto uno material, se genera la multiplicidad de cosas que vemos en el mundo. Esto nos habla de que el origen de la naturaleza no son múltiples cosas interactuando entre sí, sino que todo deviene de una única fuente que contiene en su interior a los contrarios. Otra característica de este principio es que está en movimiento y que ese movimiento es infinito o que no tiene límites en su actividad. También se establece que este principio no es el agua ni ningún otro elemento, sino una naturaleza distinta e indeterminada. Aquí podríamos preguntarnos por qué este pensador postuló algo tan abstracto, al menos a primera vista, como el elemento fundamental de la naturaleza. Y podríamos pensar que Anaximandro comprendió que era imposible que algo determinado como el agua o el fuego fuera el primer principio de la naturaleza, porque siguiendo esa lógica, y siendo alguno de estos elementos contrarios entre sí, sería irreal pensar que uno de ellos se transformase en el otro por alguna especie de proceso natural. Entonces, para solucionar esto, estimó que debía haber algo anterior a estos elementos que los contuviera. Algo indeterminado que al determinarse se transforme en fuego o en agua, y en general en todo lo que conocemos, pero que en principio no esté determinado a hacer nada en particular. Podríamos pensar en el apeiron o en lo apeiron como los átomos, que dependen de cuántos electrones y protones y neutrones tengan la partícula que será. Podría ser hidrógeno, podría ser helio, podría ser carbono, etc. Por lo tanto, estos apeiron parecería que funcionan más o menos de esa manera, lo cual es increíble porque la teoría atómica, obviamente, si bien nace con Demócrito y Leucipo en Grecia, no vendría a ser conceptualizada de forma bastante más concreta hasta la contemporaneidad o la modernidad. Además, parece que este pensador incluye en su teoría un componente nuevo, el cual es el tiempo, ya que establece a este como el precursor de las distintas determinaciones de esto que llamó lo apeiron. Es en este sentido que el tiempo hace que las cosas se vuelvan lo que son. Por ejemplo, gracias al tiempo el ser humano nace y gracias al tiempo también muere. Y se transforma en otra cosa. Ya en Anaximandro podemos ver las primeras referencias al tiempo como agente fundamental del cambio. Anaximandro incita un conflicto entre dos modos radicalmente diferentes de pensar. El modo de pensar imperante, mítico-religioso, y una nueva forma de ver el mundo, basado en la curiosidad y el cambio, y el rechazo a las convicciones y convenciones de la época. En definitiva, abrió un nuevo camino para el conocimiento y un nuevo itinerario para el ser humano. Carlos Rovelli. De acuerdo con Gregory, no hay modo alguno de asimilar a Anaximandro con Hesíodo ni con Homero. Todo lo contrario, hay sólidas evidencias que permiten establecer entre ellos suficientes diferencias. La norma de los relatos míticos, incluyendo el Génesis y la teogonía de Hesíodo, es representar una sociedad como surgiendo sin un pasado real. Mientras que en teogonía Hesíodo relata el orden natural y social de las cosas a partir de Zeus, Anaximandro lo hace a partir del tiempo, de su propio tiempo, en definitiva del tiempo mortal. Es por esto que se expresa que Anaximandro es un paso más grande de lo que la historia ha reconocido. Sus aportaciones, aunque no en el mismo sentido, serán precursoras para la filosofía posterior y que avanzará en las fases que este mismo pensador ya asentó. La idea del cosmos como un organismo viviente es propia de la perspectiva de Anaximandro y de los primeros filósofos. De hecho, es lo propiamente distintivo del origen de la filosofía. Dado que toda la naturaleza es percibida como animada y justo en este sentido es un cosmos, es un orden. Como vimos anteriormente con Tales, el panteísmo y el panpsiquismo como estructura que ayuda a pensar el movimiento y el orden de las cosas.
También a este pensador se le atribuyen las primeras ideas acerca de la evolución, ya que se dice que pensaba que el origen de la vida era algo parecido a lo que conocemos hoy en día como una bacteria. Él lo describía como un ser vivo húmedo y con una membrana, lo cual es escalofriantemente parecido, aun cuando en esa época ni se conocían las bacterias ni había instrumentos para ver organismos tan pequeños y primitivos. También se cree que pensaba que estos organismos se transformaron de alguna forma en peces, de los cuales por diversas razones y cambios se llega al ser humano tal y como lo conocemos hoy en día. Hay que decir que si realmente Anaximandro tenía estos pensamientos, no estuvo tan lejos de Darwin. También de esto se dice que al considerarnos hijos de los peces, Anaximandro habría dejado de comerlos. Ahí les tiro otro dato freak para que lo tengan guardado para una conversación. Ahí lo sacan. Como dije hace un rato, hubo diversos filósofos y pensadores y incluso científicos que en la actualidad han vuelto a leer a Anaximandro y a repensar lo que de él se dice que pensaba. Aquí voy a poner algunos casos que a mí me parecieron particularmente interesantes. Uno es Giordano Bruno. En el Renacimiento, Giordano Bruno parece haber tomado de Anaximandro la idea de infinito para plantear su tesis de los infinitos mundos. También Anaximandro le habría servido para esbozar la teoría de que en realidad no existe un centro del universo, idea que comulga actualmente con el conocimiento científico, ya que si siguen a otros canales de divulgación científica, parece ser que el centro del universo siempre lo es respecto al punto de vista del observador, lo cual tiene mucho sentido porque si el universo en efecto es infinito, no existiría forma de establecer algo así como que tiene un centro. No tendría mucho sentido, digamos. Otro pensador que rescata a Anaximandro es Hegel, el filósofo alemán. En sus lecciones de historia de la filosofía se refiere a Anaximandro como un pensador imbuido por cierta concepción oriental del mundo, ya que su apeiron como concepto es poderosamente similar al concepto del Tao chino o las reencarnaciones hindú. Él dice, las sentencias populares, especialmente las orientales, que dicen que todo lo que es tiene en su nacimiento el germen de su perecer, y que la muerte es a la inversa la entrada en una nueva vida, expresan en el fondo la misma unión de ser y nada. Pero estas expresiones tienen un sustrato en el que acontece la transición. Ser y nada vienen sostenidos como separados en el tiempo y representados como alternándose en él, sin ser sin embargo pensados en su abstracción y por consiguiente tampoco de modo que sean lo mismo en sí y para sí. No se preocupen. La última parte yo tampoco la entendí y no la entiendo hasta el día de hoy. Probablemente cuando lleguemos a Hegel tampoco lo voy a entender. Así que de tranca. Este pensador alemán rescata de Anaximandro la inclusión del tiempo como cualidad esencial del cambio en su análisis. Para Hegel, el pensador griego era visto como un paso lógico para comprender los pensamientos de sus sucesores, como lo pueden ser Parménides o Heráclito. Ya que aunque existe en él un germen de abstracción y la idea general de la diferenciación a través de los contrarios, por ejemplo, que lo infinito se comprende a través de la experiencia de lo finito, etc., esta perspectiva surge claramente de la comparación con la filosofía posterior, que resulta mucho más refinada y compleja, como lo vemos en Platón o Aristóteles. Sin embargo, valora en buena medida el hecho de que lo apeiron sea un principio abstracto y enfocado a relaciones no empíricas, sino a ideas de la razón. Esto lo diferencia bastante de Tales y Anaxímenes, quienes postulan principios físicos para explicar el mundo. Posterior a Hegel, existen importantes lecturas y reinterpretaciones desde la contemporaneidad, que por su complejidad no puedo exponer aquí. Sin embargo, si desean enterarse y por qué no leer un poco, les recomiendo el texto de Einar Monroy, Anaximandro, contextos e interpretaciones de este autor, donde se expone las muy interesantes visiones de Nietzsche, Heidegger y Gadamer. Créanme, que no tengo ganas en este momento de hablar del ser ahí presente, arrojado al mundo, ni de ponerme a escuchar con atención al ser. Dejemos eso para cuando lleguemos, si es que llegamos, a la filosofía contemporánea. Bueno, espero que se hayan entretenido y que hayan pasado un buen rato. ¿Por qué no? También que
aprendieran algo nuevo. Si les gusta este contenido pueden dejar un like y aunque no actualizo muy seguido les agradecería un montón que se suscribieran. Aunque no lo crean, eso sube mucho las ganas de seguir trayendo contenido. Sin nada más que agregar, deseándoles un buen mes de septiembre, yo me despido por el momento y nos vemos en la próxima. Chao, chao.